¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión. Y ahí tenemos imágenes de la biblioteca del Congreso Nacional, las diferentes dependencias que tiene este Parlamento y la biblioteca, este es el salón especial que tiene la biblioteca, principalmente para ser utilizada por parte de los diputados y por parte de los senadores y por parte de algunos asesores, ¿no?, vinculados con este Congreso Nacional. No es la biblioteca pública que se encuentra por el ingreso de la calle Alsina. Esta es la biblioteca que está en el propio Palacio Legislativo, ahí muy cerca de Pasos Perdidos, entre lo que sería el paso entre el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Hay un lugar muy interesante, muy bonito también desde el punto de vista arquitectónico. La Biblioteca Nacional, que brinda información, antecedentes legislativos, antecedentes importantes en diferentes materias que después son tenidas en cuenta por parte de los diputados nacionales y por parte de los senadores nacionales a la hora de tener que llevar adelante un debate en este Congreso Nacional. Imágenes de este Congreso y en una jornada en la cual siguen las reuniones respecto a qué es lo que va a suceder sobre el proyecto de ley de bases que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, que como todos ustedes saben tuvo un transitar por el recinto aprobándose con una mayoría importante de 144 votos en general, que luego ya el tratamiento esta semana en particular, artículo por artículo, los números comenzaron a ser desfavorables. Esos 144 empezaron a diluirse en más de un artículo, en más de un inciso que se aprobaba en esta Cámara de Diputados, y el oficialismo tomó la decisión. Cuando se estaba discutiendo o se terminaba de discutir el artículo 6, tomó la decisión de retirar el proyecto y llevarlo nuevamente a las comisiones. Versiones por estas horas respecto a cuál va a ser el futuro del proyecto de ley de bases. Algunos señalan comunicándose con el presidente Javier Milei o a partir de declaraciones propias del presidente de la Nación, que podría el gobierno nacional retirar el proyecto y manejarse desde el punto de vista legislativo con decretos de necesidad de urgencia en los temas que pueda y que constitucionalmente el Poder Ejecutivo o el presidente pueda avanzar con decretos de necesidad de urgencia. Por otro lado, también otras versiones u otras informaciones están señalando que los propios legisladores de La Libertad Avanza están trabajando en algunos proyectos que terminan, digamos, dividiendo lo que fue el proyecto de ley de bases, y que esos proyectos, esas iniciativas van a ser presentadas por los propios legisladores nacionales, ya no por parte del Ejecutivo Nacional. Es decir que información en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de bases, tema abierto aquí en este Parlamento de la Nación. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Atento a lo que vos estabas mencionando recién, para hacer un repaso breve, vamos a hablar de todo esto. Hubo una reunión ayer entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe o el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se sumó allí mismo el jefe de gabinete, Nicolás Posse, un encuentro en el cual aparentemente habría salido esta idea de retirar el proyecto de ley definitivamente del Congreso de la Nación, el proyecto de ley base. Esta es una idea muy fuerte que está circulando en el Gobierno Nacional. Aparentemente el propio Milei está de acuerdo, estaría de acuerdo con esto. La idea es seguir adelante con el plan económico por medio de decretos, resoluciones. El gobierno cree que hoy la marcha de la economía está yendo bien en términos de recaudación, en términos de reservas, en términos de baja leve, pero baja al fin del tema inflación. El propio Milei dijo que no se llegó a una hiperinflación, se evitó. Bueno, todo esto indica que el gobierno está pensando en retirar por ahora hasta que se reanude el diálogo con los gobernadores, que está totalmente cortado. En paralelo, el tema de la consulta popular, que vamos a hablar de esto también.
hay algún proyecto presentado también en el Congreso de la Nación de legisladores aliados al gobierno. Así que bueno, estos son los temas para desarrollar. Y esta es una novedad, el tema de la consulta popular. Exactamente. Señor Pablo Varela, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, un poco retomando lo que decía Martín, sí hay dos proyectos presentados en lo que tiene que ver con consulta popular. Uno es una declaración, ¿sí? O que la Cámara de Diputados declare, exprese, pidiéndole al presidente Milei que llame a una consulta. Recordemos que si el Ejecutivo convoca una consulta popular es no vinculante. Y el otro proyecto es que el Congreso o la Cámara de Diputados convoque a una consulta vinculante. Claro. ¿Sí? Ahí me parece que hay una diferencia importante. Si se aprobase, pasa automáticamente a ser ley lo que se pone a consideración de la sociedad. ¿no? Claro, con la salvedad que lo que marca la Constitución, que para aprobar esa convocatoria se necesita una mayoría especial. Claro, exactamente. Es decir, que un número importante de legisladores y en la conformación y en la búsqueda de acuerdos y de construcción de mayorías es un doble esfuerzo, un doble trabajo que tiene que llevar adelante el oficialismo y en este caso quien presenta esta iniciativa, que hablamos de la consulta popular, que comentó Martín, que comentó Pablo, que lo presentó el diputado Gerardo Milman, diputado del PRO. Por otro lado, y hablando de las novedades que tienen que ver con información de las últimas horas, a estos debates referidos a lo económico, referidos a la reestructuración de la República Argentina, referidos a la consulta popular, se suma un proyecto que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. ¿No? Y derogar la ley del aborto. Así es, sí, un proyecto que fue presentado ayer, creo. Claro. Por el bloque del oficialismo, que lleva varias firmas, no de todos los diputados, sí de varias firmas. Varias firmas, entre ellos el titular del bloque, estamos hablando de Oscar Sago, y que un poco lo que al menos yo pude recoger es que dentro del bloque hay adhesión, hay apoyo a la idea, a la iniciativa, al espíritu de lo que se busca. Sí, tal vez cayó mal o tal vez generó alguna que otra cosilla el hecho de el tiempo, ¿no? El timing en el cual se presenta la iniciativa después de que volvió la ley de bases a la comisión. Claro, de todas maneras el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, esta mañana descartó que ese proyecto forme parte de la agenda del presidente, dijo que era un tema que corría por cuenta de los legisladores que lo habían presentado, razón por la cual no es un tema concreto que esté o que vaya a impulsar el presidente de la Nación, más allá de que pueda estar de acuerdo o no con esa temática, pero en el momento de ponerla sobre la agenda legislativa, el portavoz Adorni aclaró de que no es parte de la agenda del gobierno nacional, ¿no? Bueno, esto lo que nos lleva también a ir entrando en clima de lo que va a ser el periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Porque totalmente. Ahora que estamos transitando hasta el 15 de febrero, habrá que ver si se prorrogan o no. Bueno, ayer, Fer, relacionado con eso, el propio Guillermo Francos, en esta reunión que hubo con Martín Menem, deslizaron de que no hay hasta hoy decisión de prorrogar. Es decir, la idea es que termine las extraordinarias el 15 y después esperar al 1 de marzo, que es la fecha donde va a estar el discurso inaugural del presidente en el Congreso para comenzar las sesiones ordinarias. Hasta hoy el gobierno no quiere o no muestra intenciones de prorrogar las sesiones extraordinarias. Bueno, y ahí sí, en ese periodo de sesiones ordinarias, ahí sí ya empiezan a discutirse y empiezan a proponer los diferentes diputados nacionales sus propias iniciativas, más allá de las que envíe el Poder Ejecutivo nacional. Para eso me parece que desde La Libertad Avanza empiezan ya a diagramar lo que va a ser las convocatorias. Recordemos que el Congreso o la Cámara de Diputados facultó al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que conforme las comisiones de trabajo. Se conformaron algunas, simplemente las necesarias para discutir la ley de bases, y se sumó también la Comisión de Relaciones Exteriores, pero hay que conformar una gran cantidad de comisiones. Sí, la verdad que después de la vuelta a comisión de la ley bases, uno entiende que el clima político no quedó en el mejor de los estados, o en la mejor de las formas. Decía Martín recién al pasar que está cortado el diálogo con los gobernadores. Pensemos de vuelta, esto lo hemos dicho
muchísimas veces. El oficialismo tiene 38 diputados. Claro. Si además uno tiene en consideración que Martín Menem como presidente de la Cámara no vota, son 37 a la hora de votar, a la hora de emitir sufragios. Está cortado con los gobernadores, el diálogo con los gobernadores, que son los que en definitiva a través de sus legisladores podrían estar avalando ciertas iniciativas. Me parece que va a estar difícil trazar una agenda legislativa a partir del 1 de marzo, ¿no? Y en eso obviamente incluimos lo que tiene que ver con la conformación de las comisiones, que son más de 40. Sí. Se conformaron únicamente 4, estas 4 que mencionabas vos recién, Fer, y veremos cuáles son las iniciativas que el oficialismo quiere impulsar, porque no, más allá, digamos, de que la oposición tiene la chance de impulsar sus propios temas, en general suele ser el oficialismo el que termina imprimiendo, si quiere, cierto ritmo y cierta agenda de lo que quiere sacar. Claro, pero lo cierto es que si hay diferentes proyectos que puedan llegar a reemplazar a la ley de bases que hasta esta semana, o que está todavía en el Congreso Nacional, hasta que confirmemos que el gobierno retire ese proyecto, si las iniciativas, diferentes proyectos que envíen los propios diputados de La Libertad Avanza para tratar el proyecto de ley de bases, va a ser necesario conformar otro abanico de comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, hablamos del tema de consulta popular porque han trascendido la posibilidad, me parece que hasta el propio vocero presidencial habló a lo largo de esta semana que esa es una herramienta que también está en estudio por parte del Poder Ejecutivo para tener otra opinión, una opinión muy directa, muy concreta de la ciudadanía, que es respecto a la ley bases que no tuvo un buen camino por este Congreso Nacional, Martín. Así es, Fernando. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que vamos a utilizar todas las herramientas que dispone la Constitución Nacional para avanzar en algún momento con esta ley base. ¿Qué significa esto? Una de esas herramientas puede ser concretamente la de una consulta popular o plebiscito que el gobierno nacional podría llegar a impulsar, o algunos legisladores, como decíamos recién, que ya han presentado en las últimas horas proyectos de ley para poner a disposición de la ciudadanía su opinión respecto a si quieren avanzar o no con una ley base. Vamos a ver de qué se trata la idea de consulta popular o plebiscito. La Constitución de 1853 estableció, obviamente como regla básica de la democracia, el sistema representativo, en donde en el artículo 22 lo que plantea es que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y autoridades. Esto está fijado como base fundamental de la Constitución, pero hubo un agregado más a todo esto en el año 1994, que fue cuando se da la reforma constitucional y se le agrega a esta prerrogativa del Congreso una facultad propia que tiene que ver con dar un lineamiento de democracia semidirecta o tratar de que también la ciudadanía pueda expresarse en términos de propuestas legislativas. Y de ahí viene la reforma del 94, que incorpora como excepción a esa regla que planteaba el artículo 22 base de la Constitución de 1853, esta idea de dos institutos de democracia semidirecta o participativa, que es la iniciativa legislativa popular, en el artículo 39, y la consulta popular vinculante y no vinculante en el artículo 40. De esto estamos hablando, de la consulta popular vinculante o no vinculante, y vamos a ver de qué se trata esto. La próxima placa, ahí vemos. La de consulta popular vinculante es la que convoca el propio Congreso para someter al pueblo a un proyecto de ley, cuyo resultado obliga al gobierno, digamos, y al Congreso a tratarlo. La no vinculante, que puede ser promovida por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. En este caso es, concretamente, si la presenta, por ejemplo, como vimos en las últimas horas, un proyecto de consulta por parte del diputado, por ejemplo, Milman, que es concretamente el que lo presentó, bueno, ahí debería ser vinculante.
el Congreso debería tratar obligatoriamente esta iniciativa, y en el caso de que la presente el presidente Milei, o sea, el Poder Ejecutivo, no necesariamente el Congreso está obligado a tratar esta ley. Es, naturalmente, una presión política, una herramienta que le brinda la Constitución al presidente para presionar al Congreso, eventualmente, como en casos del que estamos viendo, en donde hay una resistencia fuerte del Parlamento a tratar esta ley base, ¿no? Pero esto es un poco la diferencia que hay para aclarar bien este asunto. El otro tema es que las limitaciones que se plantean, bueno, el proyecto de ley presentado a consulta popular debe respetar el principio de especificidad material legislativa y, consecuentemente, no es constitucionalmente viable un proyecto que contenga frondoso articulado de diversas materias y la técnica de aprobar anexos que son a la vez leyes. No puede analizar los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Acá hay un debate muy importante, y no es menor, que es que en realidad hay que ver cómo se plantea esta consulta popular, porque si la consulta popular es por la ley base, es jurídicamente muy cuestionable, es decir, no se puede estar llamando una consulta popular por una ley misma, porque es justamente lo que plantea la Constitución en su artículo 22, que los legisladores legislan, el pueblo legisla a través de sus representantes, razón por la cual sería contradictorio o redundante que los propios legisladores estén sometiendo una consulta popular, algo que está ya sobre debate en el Congreso, claro. No, y además frondoso articulado, leo que dice. Exactamente. 664 artículos, aprobar anexos que son a la vez leyes. Digo, ¿cuánto hablamos de los anexos en donde estaban las privatizaciones claro, y demás? Claro. Digo, con lo cual se complicaría mucho. Exacto, con lo cual lo que plantea la ley de consulta popular va en contra de lo que sería el espíritu de convocar una consulta popular por esta ley base. Hay que ver cómo es presentado. También puede ser presentado, bueno, ¿están de acuerdo con las privatizaciones? ¿Están de acuerdo con avanzar en un recorte del Estado? Una reforma del Estado. Hay que ver cómo se presenta esa consulta. Hoy, presentado como si está de acuerdo o no con la ley base, no sería viable desde el punto de vista legal. Claro. Tampoco es viable, bueno, estos temas de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Bien, vamos a la siguiente placa. El tratamiento, cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular, otra de las limitaciones, no vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria. Esto es cuando no es vinculante, o sea, lo incorporan en labor parlamentaria, no están, están obligados a incorporarlo a la labor. Ahora, no están incorporados a tratarlo inmediatamente, ¿no? Claro. O aprobarlo automáticamente. Y hay que buscar los votos. También. Esa es la diferencia entre vinculante y no vinculante, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que antecedentes hay cuando la Argentina trató o puso en marcha esta idea de consulta popular. Mucho antes de la reforma del 94, el primero se concretó en 1901 en la provincia de Chubut, y con el arbitraje del Reino Unido quedaron establecidos los actuales límites geográficos entre nuestro país y Chile. Pero, claro, fue una consulta propia de una provincia, ¿no? Claro. En donde se llevó adelante esta idea de consulta popular. Y el más conocido, que ahora vamos a ver, es el segundo, el plebiscito más importante, que se realizó el 25 de noviembre de 1984 para conocer la voluntad de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz firmado entre Chile y la Argentina, conocido como el Acuerdo del Canal del Beagle, ¿no? Donde, bueno, la ciudadanía expuso su voto afirmativo para avanzar con este acuerdo de paz con Chile que promovía en su momento Raúl Alfonsín. Sí. Esos son los dos antecedentes únicos que hay en la historia argentina de consulta popular.
razón por la cual no es fácil, hay que aclararlo, por todo esto que vimos recién, las limitaciones legales que se plantean, por el condimento político que esto presenta, lo que implicaría también para un gobierno que recién comienza a someterse nuevamente a un plebiscito. No sería solamente un plebiscito de la ley base, también sería un plebiscito a la gestión de gobierno en términos políticos, con lo cual tiene sus complicaciones, Claro. y hay que plantearlo de esta manera al mismo tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Gracias, Martín, porque esto Oh. es uno de los temas también centrales por los cuales pasa la actualidad política en la República Argentina y más específicamente en el Congreso, porque la posibilidad de convocatoria a una consulta popular ya desde hace tiempo vienen circulando versiones desde la Casa de Gobierno, lo ha planteado en algún momento el propio presidente de la Nación. A partir de lo que ha sucedido esta semana con la Ley Bases, recobró fuerzas esas posibilidades, y hoy concretamente lo que la noticia desde el punto de vista parlamentario señala que ha ingresado al Congreso de la Nación voluntad de un propio diputado nacional, como es el caso de Gerardo Milman. Él solo firma estas iniciativas, convocando a consulta popular el proyecto de ley bases que el presidente envió a este Congreso de la Nación. Por eso es interesante también no solo conocer los antecedentes que nos marcaban Martín, sino también cuáles son las limitaciones, cuáles son las necesidades que va a tener el Congreso para juntar y lograr mayorías especiales o absolutas para poder avanzar con una iniciativa de este tipo, ¿no? Sí, yo, a ver, por la posibilidad que he tenido de recoger un poco testimonios dentro del propio oficialismo, lo que uno entiende, venimos hablando de especulaciones, no hay nada absolutamente confirmado, está así en el tapete de alguna manera, está puesto sobre la mesa como una posibilidad, pero no está confirmado. Lo que yo al menos he podido recoger es que la consulta popular sería tal vez más que con el espíritu de que verdaderamente se sancione la ley, sino con el espíritu de poder hacer un señalamiento de cara a la sociedad, ¿no? Claro. De quién acompaña el cambio, quién acompaña las transformaciones que desde el Ejecutivo y desde el Poder, bueno, desde el Poder Ejecutivo, pero digo, desde el oficialismo entienden que la Argentina necesita aplicar las modificaciones, las transformaciones, y quienes no. Claro. Entonces me parece que, bueno, se entra en este sendero que es un poco sinuoso, que es indefinido y que veremos si termina sucediendo o no. Claro. Por lo pronto, ayer hubo declaraciones y una entrevista del ministro de Economía, Luis Caputo, donde marcaba que parte de este objetivo que tiene justamente el Ejecutivo de ir hacia el déficit cero ya se estaba logrando, ya se estaba alcanzando. Digo esto porque se discutió mucho lo que tiene que ver con el capítulo fiscal. Sí. El capítulo fiscal de la Ley Bases fue finalmente retirado. Uh-huh. Después apareció como un eje discursivo la idea de las desregulaciones, ¿sí? Quitado, digo, el capítulo fiscal, en la Ley Bases el eje importante serían las desregulaciones. Bueno, finalmente no sale ni lo uno ni lo otro, pero mientras tanto, digo, Pose como titular o como jefe de gabinete que tiene a cargo la administración del Estado y que quien redirecciona las partidas porque está prorrogado el presupuesto. Claro. Más Caputo, hoy conocimos la noticia de que se está quitando subsidios en el transporte del interior. Digo, me parece que van tratando de ir con las cuentas hacia este lugar que es el famoso déficit cero, para que funcione como ancla inflacionaria, por lo pronto. Después veremos la actividad, si la recaudación se mantiene constante, y todos esos otros variables. Y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias sociales, de lograr el déficit cero también, desde ¿no? Ya, desde ya. Pero digo, mientras está todo esto pasando en el Parlamento, también está sucediendo todo esto otro en la economía. Y el Ejecutivo está gobernando, ¿no? El Ejecutivo sigue para adelante con su proyecto y con su plan económico. Bien lo decía Martín, que las versiones de Casa de Gobierno dicen el programa económico está funcionando. Sí, es un poco lo que dice Pablo, ¿no? Ellos dicen, bueno, estamos cumpliendo el déficit cero, estamos de a poco bajando la inflación, se están tomando medidas, se está abriendo un poco más la economía. ¿Por qué o qué apuro tenemos para avanzar con la ley ómnibus? Esto es lo que dicen en gobierno, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto esta ley base que el gobierno está impulsando en términos concretos de plan económico tiene el mayor peso o no. Pero hoy lo que te dicen en la Casa Rosada es esto. Bueno, podemos seguir gobernando
sin la ley base. Bueno, vamos a hacer una pausa, es la primera en esta segunda edición, para regresar y seguir hablando de estos temas, el futuro de la ley bases aquí en el Congreso Nacional. Pausa, esto es la segunda edición por aquí por DTV. Enseguida regresamos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Imágenes, repetimos, imágenes de la Biblioteca del Congreso Nacional, el salón principal, el salón de honor de la biblioteca, que está en el Palacio, en el propio Palacio Legislativo. Hay un punto intermedio entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y que es utilizado por los representantes de ambas cámaras. Ahí consultan mucho los legisladores nacionales, principalmente cuando se discuten proyectos como el que se estaba discutiendo, que claro, necesitan buscar antecedentes, buscar principalmente algunas reglamentaciones. Son muchos articulados que tiene la ley bases, señalan modifíquese tal capítulo de determinada ley. Entonces, esos son los antecedentes que van a buscar los propios legisladores y a veces mismo van a buscar los diarios de sesiones de la época cuando claro, se discutieron esos proyectos. Y bueno, y esos salones les permiten estar trabajando con mucha tranquilidad y por el espacio de tiempo que los legisladores nacionales piensen y tomen como conveniente, ¿no? Sí. Y después están las otras salas que tiene esta biblioteca del Congreso Nacional. No, hiciste una mención que me hizo acordar el momento en el que Massot pidió una serie de cambios sobre el artículo 5, creo que era. Y claro, en realidad uno termina entendiendo el espíritu, pero después menciona una ley número X, claro, no recuerdo ahora, que es imposible saberlo. Exacto. Digamos. Uno termina entendiendo el espíritu, digo, eran creo fondos fiduciarios que quedaban exceptuados, pero en definitiva hay una legislación y hay una cantidad de números de leyes que es muy difícil. Martín mencionaba algunas de ellas ahí en lo que tenía que ver con la consulta popular. Yo también estuve recabando un poco de información en cómo se instrumenta la consulta popular. Entonces, quiero decir, me parece que la biblioteca es... los libros no muerden, era claro, el dicho de las abuelas. Y bueno, ahí hay mucha información. Sí, que por ahí puede abrumar. Es verdad que la tecnología ayudó mucho a acceder rápidamente a información, pero a veces también te permite la biblioteca ir, por ejemplo, cuando se trató determinado proyecto de ley, conocer cuál fue, de qué manera se desarrolló el debate, qué dijeron los diputados, ¿no? Bueno, están los libros de las versiones taquigráficas, claro, de las que sesiones, ayudan a explicar un poco. Muchos estudios de abogados los utilizan, estas versiones taquigráficas, porque en muchos fallos judiciales o para la presentación de una defensa de un caso judicial sirve también una versión taquigráfica para ver cuál es la interpretación que le quiso dar el legislador a determinada ley, y sobre eso se puede fundamentar un determinado reclamo judicial, por ejemplo, claro, de una determinada ley. Pero a raíz de lo que vos decís, Fer, del tema de las bibliotecas y la tecnología, la biblioteca también pública es muy concurrida. Sí, claro. Y es una biblioteca muy completa, por cierto, no tiene nada que envidiarle a cualquier otra biblioteca, incluso a la Biblioteca Nacional. Es una biblioteca muy completa, es muy concurrida y está muy actualizada también. Más allá de que esta biblioteca que estábamos mostrando recién del Palacio Legislativo es reservada para los legisladores y asesores, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos a ir con la información ahora a la provincia del Chaco. Diputado Juan Carlos Polini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. A ver si nos recibe Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. No, a ver. Me parece que no nos está recibiendo. Está algo, tiene algún no recibe el sonido, me parece.
Tenemos imagen bien, enseguida nos vamos a ir al Chaco para tener más opiniones, más reflexiones respecto a estos debates, o este debate que se está dando en este Congreso Nacional, la ley de bases, que la semana pasada tuvo la aprobación en general, después de 3 jornadas de intenso debate en esta Cámara de Diputados, con cuartos intermedios que permitieron a los legisladores nacionales estar trabajando durante todo el día y hacer un cuarto intermedio ya entrada la tarde-noche y retomar a la mañana del día siguiente. Y esta semana se esperaba ya desde el martes la discusión en particular, es decir, artículo por artículo, y la discusión se llevó únicamente a la votación de los primeros 6 artículos. A partir de esos resultados, que ya no fueron los mismos números, los 144 votos a favor que logró La Libertad Avanza, a partir de esos cambios, lo que llevó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del propio presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, por intermedio del presidente de la bancada, Oscar Sago, retiren el proyecto y el proyecto vuelve a las comisiones respectivas. Nos vamos ahora a nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Yo sé que vos me querés decir Lupes, ya ese es el apodo que Fernando Fraquelli me colocó, así que bueno, por supuesto lo voy a aceptar con muchísimo agrado, ¿sí? Así que, bueno, por supuesto saludarte a vos, Fer, y a toda la audiencia que salió, pero yo sé que Lupes ya está, está patentado. Puede ser, bueno. Lo dejamos, y está bueno, así que yo con mucho agrado lo recibo. Te iba a decir, bueno, puntualmente lo que está pasando aquí en el Congreso y más que nada en las afueras, porque el comentario es la lluvia tremenda que está cayendo en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo se nota claro para los que vienen ingresando y también para los que están trabajando, ¿no?, en este edificio, en la Casa Parlamentaria. Pero bueno, realmente hay un clima también de bastante revuelo, por así decirlo, con lo que tiene que ver con el ámbito político, por lo que pasó también con la ley bases. Y esto, a ver, no es nada nuevo lo que les estoy contando, sino más que nada tiene que ver con las últimas declaraciones de los diputados, del bloque oficialista y particularmente de algunos bloques dialoguistas que en su momento también iban a ser los que iban a votar a favor de esta ley bases. Y bueno, ¿qué es lo que pasó al final a partir del dictamen de mayoría que se firmó para que llegue a la sesión? Después, cómo se dio la votación en general y después, por supuesto, lo que sucedió o lo que no sucedió con la votación en particular. Son muchas de las incógnitas y de las conclusiones que hoy está sacando el oficialismo en esta Cámara de Diputados para ver también cómo se continúa. Bueno, ayer se habló de presentar un nuevo proyecto para la penalización del aborto, por ejemplo, algunos de los temas. Mientras tanto, cómo es la agenda del presidente de la Nación, estamos hablando de Javier Milei, en los próximos días. También qué es lo que va a pasar con el subsidio al transporte a nivel nacional. Bueno, son muchos los puntos que se van abordando y son muchos los frentes que tiene, en este caso, La Libertad Avanza para trabajar y para consensuar y para debatir. Así que no solamente va a ser qué es lo que va a suceder con la ley bases en cuanto a si se va a prorrogar la sesión especial, si se va a finalmente dejar en carpeta y luego retomar la discusión en el mes de marzo. Bueno, son muchas las preguntas, así que si hoy ustedes quieren realmente entender, estaría bueno, poder tener un conocimiento amplio de qué está pasando con esto, con el subsidio del transporte, también qué es lo que pasa con este nuevo proyecto que se presentó para penalizar el aborto y sobre todo la continuidad de ley bases, y hay un poco de todo y, como te decía, muchos frentes que va a tener que trabajar, que va a tener que debatir y que se van a tener que sentar los miembros del oficialismo a la hora de determinar cómo continúa el país, ¿no? Claro. La realidad política de los argentinos. Exactamente, Lourdes decía además cómo vuelven a tender los puentes necesarios entre La Libertad Avanza y los diferentes sectores de la oposición, las diferentes oposiciones que hay dentro de esta Cámara de Diputados, también, que es un tema más allá de la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, en lo que tiene que ver puertas hacia adentro del Congreso, cómo va a seguir la relación entre La Libertad Avanza y el resto de los bloques políticos de esta Cámara.
La idea es acercar posiciones y otro tema, lo que ayer escuchábamos a la salida de la reunión de la Libertad Avanza cerca de las 6 de la tarde, puntualmente tienen un panorama de quienes quieren construir la Argentina y quienes la quieren destruir. Así lo llaman ellos, ¿no? A través de listas, con los diputados que votaron a favor de la ley bases y en contra. Ahí es donde está el tema para el oficialismo en el día de hoy. Lourdes, gracias por este informe. Un placer. Gracias. Ahí estaba Lourdes López desde el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. López, ¿no? ¿Le gustó López? Bueno, lo dejamos. Nos vamos ahí a la provincia del Chaco. Ahí está el diputado Juan Carlos Polini. Diputado, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, buen día, Fernando. Un gusto, muy bien. Bueno, Juan Carlos, ¿cuál es el análisis que se sigue haciendo de lo sucedido esta semana, la suerte del proyecto de ley de bases que el Ejecutivo y que ustedes estaban discutiendo y que volvió a comisión, volvió todo a foja cero? Sí, efectivamente. Bueno, análisis no mucho, ¿no? Hay que esperar cuál es la decisión del oficialismo en este sentido y mientras tanto seguir escuchando todo lo que ustedes acaban de decir. Este tema de las listas, improperios. Ayudando a toda esta situación, el presidente nuevamente acaba de postear algo similar Arnold Schwarzenegger preparándose para lanzar una bomba y con todos nosotros en el medio. Me incluyo porque a partir del martes estoy en una lista negra, así que honestamente no entiendo. No entiendo a dónde quieren llegar. Hay una situación en el país que amerita temperancia, tranquilidad, objetividad, y lamentablemente no la tenemos ni del lado de quienes tienen la mayor responsabilidad que es gobernar, ¿no? Así que enteramente preocupado y esperando que este fin de semana tranquilice un poco, calme los ánimos y veamos de lograr algo que sea lógico, objetivo, que tanta falta hace en nuestro país. Pensé que después del trabajo que se había hecho en la Cámara, independientemente de las diferentes posiciones, íbamos a lograr los consensos básicos, por lo menos para seguir trabajando, suponiendo siempre que había puntos que se iban a aprobar y tal vez algunos que no, pero básicamente pensando en trabajar la cantidad de días necesario para que la ley y las herramientas que el gobierno nacional necesiten efectivamente se lo logren, ¿no? Juan Carlos, el bloque tuvo en reunión esta semana, hubo un comunicado después de lo que fue el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados. ¿Cómo sigue el contacto entre ustedes en el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo? No, nosotros tenemos contacto en forma permanente, pero la realidad es que después del martes, yo en mi caso me quedé trabajando porque con mi equipo pretendíamos organizar un poco la agenda del año. En estos días que íbamos a estar pensando que íbamos a estar 3 o 4 días. Pero en términos generales, hoy ya se volvieron casi todas las provincias. Simplemente analizando el día a día. Y también, ¿por qué no reconocerlo? También con las dificultades que ha generado la presentación de esta lista negra del gobierno, ¿no? Muchísimos fanáticos, troll, llamados, con diferentes tipos de amenazas, que algunos llegan a amenazas muy, muy fuertes, otras con su familia, otras en forma personal, pero la realidad que es una situación extremadamente incómoda, en virtud de una ocurrencia, ¿no? Porque en mi caso yo había votado, de las 12 posibilidades de votación que tuvimos el día martes, había votado 10 en forma positiva y 2 en forma negativa, pero hay situaciones peores como otros que votaron algún inciso en forma negativa y también aparecen en ese listado, que indudablemente no suma nada, ¿no? Realmente no lo entiendo. En virtud de las dificultades que tiene el país, ¿no? Porque no lo puede hacer. Este tema, ¿van a hacer alguna presentación en particular ustedes, los que fueron en definitiva
afectados por la inclusión de sus nombres en estas listas. ¿Han hablado o van a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre este tema? No, nosotros vamos a hacer una autodenuncia que se estará formalizando, espero que mañana. Un grupo de diputados al menos, pero va a ser no solo por esto, ¿no? También nos trataron de coimero, de valijero, de vagos, bueno, hubo muchos adjetivos. La verdad que si hay algo que no nos faltó en este tiempo por parte del presidente fueron adjetivaciones, así que en virtud de todo eso y considerando que por lo menos yo no lo soy, entonces vamos a hacer una autodenuncia para que, bueno, algún juez investigue y empiece por donde tiene que empezar, que seguramente serán las declaraciones del señor presidente. Juan Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El afecto de siempre, gracias a ustedes. Gracias. Juan Carlos Polini, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco. Y bueno, las consecuencias a partir de todas estas discusiones que se dan aquí en el Congreso Nacional y lo que fueron las publicaciones del listado con los nombres de aquellos diputados que acompañaron y aquellos que no acompañaron. Bueno, hubo después un comunicado del bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque de diputados, ¿no? Sí. A raíz de esa decisión del Gobierno Nacional de publicar los nombres y esas expresiones del presidente Milei de calificar como delincuentes a los legisladores que no habían apoyado la ley base. Un comunicado muy duro con expresiones de manifiesto malestar por parte de los radicales respecto a estos cuestionamientos del Gobierno Nacional, ¿no? Claro. Y ahora restablecer nuevamente los lazos entre el oficialismo y la oposición. Sí, hubo varios comunicados, sí. La verdad. Hubo varios comunicados, después tal vez lo repasemos. Varios comunicados, es verdad, lo que decía Pablo, varios comunicados que responden a diferentes sectores y a diferentes bloques políticos. Claro. Y me parece que el tema también de fondo es ver cómo se restablece esa relación. Bueno, un poco de esto hablaron ayer en esta reunión que te comentaba Fernando, convocada por el ministro del Interior, Guillermo Franco, en la planta baja de la Casa Rosada. Estuvieron ahí Nicolás Pose, jefe de gabinete, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó en algún momento el ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, hubo un cónclave donde definitivamente se evaluó de alguna manera, hubo un balance, cómo fueron los momentos en que se vivió en la Cámara de Diputados esta decisión del Gobierno Nacional, definida desde Israel por el presidente Javier Milei, de retirar el proyecto del recinto para pasarlo a comisión, y esta idea que hay dando vueltas, que decíamos desde el principio del programa del Gobierno Nacional, de retirar por completo este proyecto de ley, o por lo menos establecer una suerte de stand-by hasta que haya un acuerdo con los gobernadores que desistan de coparticipar el impuesto país, que es uno de los ejes centrales del debate, junto con el tema de privatizaciones, por lo cual quedó estancado este debate en el recinto, ¿no? Así que por ahora se está viendo cuáles son los pasos a seguir. Está cortado el diálogo con los gobernadores. No hubo diálogo todavía con los distintos bloques parlamentarios, pero bueno, habrá que ver cuando regrese el presidente de la Nación de su viaje por el Vaticano, porque se está trasladando en el día de mañana hacia Italia, donde se va a reunir en primer lugar con el presidente Mattarella, el presidente de Italia, después la primer ministra Meloni, y el lunes con el Papa Francisco, y después volverá a la Argentina. A partir de ahí se verá cómo sigue la agenda parlamentaria y la agenda política del Gobierno Nacional, ¿no? Bueno, y mientras tanto, Martín, vamos a ver qué es lo que dicen desde La Libertad Avanza, qué es lo que dice la diputada nacional Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba, que habló con DTV de esta manera. La Libertad Avanza es gente trabajadora. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Esto es, bueno, empezar. Primero, creo que el punto donde
tenemos que tener mirado es principalmente que se pasó en comisión por un voto unánime. Ahí votamos todos. Ahora, lo último, porque... Es decir, que podrían haber votado como veníamos votado, decir se acaba la ley y va a tirarla. Claro. Nadie la tiró. Yo a Pichito es alguien que respeto, le tengo cariño. Cómo se toma él, que su voto es positivo y el bloque entero le votó negativo. Él decía, se suponía que lo que transmitió es otra cosa. Bueno. ¿Usted supone que en algún momento creyeron que Pichito tenía garantizada 24 votos o que Yarzora garantizaba 30 y pico? No, claro. Bueno, ahí estaba la diputada Cecilia Ibáñez. Los cálculos y los números que tenía cada uno de los bloques o cada uno de los diputados, finalmente la realidad se fue dando artículo por artículo, inciso por inciso. Hasta mismo fue llamativo el modo de votar los primeros artículos de este proyecto de ley, porque ya no era votar de a 2 o 3 artículos juntos, sino ya votar inciso por inciso, algo... Sí, algo inédito, ¿no? Por lo menos no hay muy raro. Hubo frecuente. casos puntuales donde en algún proyecto de ley se votó por inciso, pero no como un ordenamiento sistemático como el que se previó en este principio de debate, inciso por inciso. Claro. ¿no? Sí, además con las modificaciones que leía el miembro informante previo a la votación de cada uno de los artículos. Entonces, puntualmente me parece que fue el artículo 5 el que un poco cambió el rumbo de cómo venía la votación. Claro. Ahí creo que hubo algunas modificaciones, terminaron siendo cerca como de la A a la H, ¿no? de incisos, y ahí me parece que bueno, el gobierno, o el oficialismo en realidad, tomó nota de que no tenía los votos. Un poco lo que uno recoge es distinto a lo que estaba contando recién la diputada Ibáñez, en el sentido de los bloques dialoguistas habrían dejado explícitamente que no estaban los votos y que había cosas que no iban a acompañar. Claro. Por eso uno siempre pensaba que la negociación hasta último minuto se estaba estirando, porque si era cierto esto que decían los bloques dialoguistas, uno entiende que un oficialismo no se va a exponer a la derrota. Claro, exactamente. Pero bueno. El dictamen que salió por mayoría tuvo, es verdad, muchas firmas, tuvo también muchas firmas en disidencia. Sí, exacto. Con disidencias parciales. Sí, claro. Pero acompañando, de esa manera se llegó al recinto de la Cámara. Así es. Y las disidencias, que vienen a ser diferencias, algunas diferencias, quedaron plasmadas también a la hora del debate en general. Pero que se subsanaron en el sentido de decir, bueno, en particular después vamos a ir peinando más fino. Exacto. Entonces, en general, ahí están los 144 votos. Claro, lo que la lectura que hace el gobierno es un proyecto de ley que originalmente tenía 630 y pico de artículos, quedan 300 artículos y encima de esos 300 artículos se objetaban buena parte de los nudos centrales de ese proyecto de ley base. De ahí la idea o el concepto del presidente de la Nación diciendo están descuartizando esta ley, con lo cual no quiero una ley descuartizada, prefiero que no haya ley a que haya una ley descuartizada, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto se flexibiliza el debate o la negociación cuando, según o al entender del presidente de la Nación, esa ley deja de tener razón de ser tal como había sido concebida. Claro, ¿no? Uno de los capítulos más importantes, que fue el primero prácticamente que retiran, es el tema de la parte fiscal. Parte fiscal. Es uno de los temas centrales. Claro, más otro allá capítulo importante. También, más allá de lo electoral, que eso también... La reforma política fue creo que prácticamente lo primero, ¿no? También. Lo que pasa es que la cuestión fiscal se coló mucho en la discusión con los gobernadores, sobre todo por la cuestión de las retenciones. Claro. Pensemos que eliminada ganancias y con una baja muy importante de lo que son los aportes o los giros discrecionales del Ejecutivo de las provincias sintieron o están sintiendo ahora el impacto justamente de esa merma de recursos. Entonces presionaban por la coparticipación del impuesto país, del cheque previamente. Claro. No olvidemos de las 47 privatizaciones que estaban previstas, se pasan a 24, 25. También ahí hay un recorte importante de la ley base, con lo cual digo,
ha sufrido muchas modificaciones desde que comenzó el debate, desde que salió el dictamen hasta que se retira del recinto, ¿no? Claro, exactamente. Igual, el artículo 5, puntualmente, digo, donde recibe el revés, eran facultades delegadas. Y que tenían que ver con la reforma del Estado. Sí. De 11... transformar, modificar, eliminar fideicomisos de... Del pedido de facultades delegadas para 11 emergencias se pasa a 6 emergencias, ¿no? También ahí hay otro recorte más que se agrega a esta ley base en su originalidad. Bueno, vamos a seguir analizando cuál va a ser el futuro de la ley bases, qué es lo que va a ocurrir, si finalmente se concreta alguna de las versiones que están circulando muy fuerte, que tiene que ver con la posibilidad que el gobierno retire ya directamente el proyecto de ley y veamos a futuro qué es lo que sucede, que posiblemente sea lo que también otro de los de las informaciones que están circulando, que los propios diputados de La Libertad Avanza en diferentes proyectos, es decir, la división en capítulos de lo que fue la ley de bases, en esa división diferentes proyectos estén avanzando en sintonía con lo que fue ese proyecto, pero ya no como un proyecto del Ejecutivo, sino con diferentes proyectos de los propios diputados nacionales. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en esta segunda edición y enseguida regresamos. Quédese, estamos aquí en Diputados TV. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión en una jornada en la cual a lo largo de esta semana se han vivido muchas reuniones y ayer también particularmente. Hoy siguen también algunos encuentros, algunas comunicaciones. Lo cierto que es lo que se está esperando una definición por parte del oficialismo respecto a el futuro del proyecto de ley de bases que el Ejecutivo envió a este Congreso Nacional y que en estos momentos está en foja cero nuevamente en el plenario de comisiones, las 3 comisiones que estuvieron analizando en primer término el proyecto. Hablamos de la Comisión de Legislación General, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero está la posibilidad que el Ejecutivo retire el proyecto directamente, está la posibilidad que el proyecto sea reemplazado por otra iniciativa del Poder Ejecutivo, que sea reemplazado por otra iniciativa de diferentes legisladores nacionales en diferentes proyectos, es decir, cada capítulo con un proyecto distinto, y esto habilite, esto será recién a partir del 1 de marzo, habilite la conformación de varias comisiones y discutan simultáneamente los diferentes puntos de lo que fue el proyecto de ley de bases, pero ya con diferentes proyectos de ley, diferentes alternativas que se manejan, que se escuchan, pero lo cierto y lo concreto que parecería que todo está circulando en relación a la presencia en Buenos Aires nuevamente, recién la próxima semana, del presidente Javier Milei aquí en su regreso a la República Argentina para que se tomen ya las decisiones más concretas. Mientras tanto, hubo declaraciones del presidente, hubo declaraciones del titular de la bancada de la Libertad Avanza, Oscar Sago, fuertes esas declaraciones para con el resto de las bancadas de la oposición y principalmente para los gobernadores provinciales, haciéndolos responsables del fracaso legislativo de la ley de bases. Pablo, ¿qué podemos decir a partir de esta repercusión en los diferentes sectores políticos? Sí, obviamente, como decís, Fer, hubo muchísimo rebote en lo que tiene que ver también con las bancadas, ¿no? Con los distintos espacios. Después del martes, durante el propio martes o incluso ayer, circularon muchos comunicados, muchas posiciones, algunas posiciones desde los bloques, algunas posiciones más personales, pero que vamos a ir viendo que tienen que ver con orgánicas partidarias. Pero bueno, acá lo que vemos es parte de lo que fue el comunicado del PRO, el bloque que conduce Cristian Ritondo, que me parece que está claro que es de todos los bloques el único que tuvo una actuación bien alineada con lo que es el oficialismo, ¿sí? Los 37 votos que tiene el PRO, bueno, los puso
a favor de este proyecto, se vio reflejado en las votaciones, o en la votación en realidad, y lo vemos también reflejado en este comunicado. Nuestro bloque siempre estuvo a favor del cambio que eligieron los argentinos. El bloque de diputados nacionales del PRO queremos dejar en claro que nuestro compromiso para apoyar el cambio que eligieron los argentinos siempre fue el mismo. Lo demostramos en todas las jornadas de debate legislativo que se llevaron adelante durante las sesiones extraordinarias, ¿sí? Durante estas semanas nuestros diputados y los gobernadores del PRO trabajaron incansablemente para lograr que este gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar y llevar adelante el cambio. Esta palabra cambio me parece que es clave, ¿no? Porque me parece que ahí está la lectura política por parte del PRO y también está la lectura política incluso del propio Ejecutivo, que dice quién se opone al cambio, quién se opone a las transformaciones y quién no, y que de alguna manera el PRO entiende que su base electoral terminó acompañando a Javier Milei en el balotaje. Confiamos en que el oficialismo pueda encauzar el tratamiento de la ley bases con el apoyo de los bloques que estamos a favor del cambio. Bueno, esta es la posición obviamente oficial que adoptó el bloque que conduce, que preside Ritondo, quien tuvo tal vez un perfil más bajo, me parece, durante la sesión, sobre todo teniendo en cuenta el rol que asumió Pichetto, pero que sin dudas el PRO y sus 37 diputados apoyaron. En la siguiente placa ya vemos lo que tiene que ver con la UCR, lo mencionábamos hace un ratito nada más, el bloque que presidió Rodrigo de Loredo, que votó dividido, es verdad, solamente 2 votos, Manes y Juliano, pero bueno, ahí marcaron de alguna manera alguna disidencia respecto de los otros 32 diputados que tiene el bloque que preside de Loredo. El bloque de diputados nacionales de la UCR habilitó el tratamiento de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que el Poder Ejecutivo Nacional giró a esta Cámara y que fue aprobado en general. Desde el primer día el radicalismo ayudó y cooperó para que esta ley salga de la comisión y llegue al recinto. También mencionábamos, o no me acuerdo ahora si lo mencionábamos con Horacio Embón, que ayer tuvo unas declaraciones de Loredo donde se lo vio casi al borde de las lágrimas, digamos, muy atravesado emocionalmente por todo este debate, pero está claro que la UCR votó en general a favor y después la mayoría de los artículos fue votando en positivo, pero bueno, ahí estuvo ese famoso artículo 5 donde el oficialismo recogió el guante. Hay otra placa más, me parece, con textuales del comunicado de la UCR. Sin embargo, como veníamos advirtiendo, la política que se balancea entre dos extremos como un péndulo constante nos deja a los argentinos sin diálogo y sin la posibilidad de encontrar soluciones, ¿sí? No nos vamos a cansar de decir que nuestro país necesita más racionalidad y menos extremos, diálogos más que imposiciones, democracia más que populismos. Bueno, acá se pone un poco ya más duro el texto, entiendo, con críticas no solo al Poder Ejecutivo, sino también, por ejemplo, al kirchnerismo o a lo que fue la última experiencia del peronismo con Alberto Fernández a la cabeza en el gobierno. En la siguiente placa vemos a Maximiliano Ferraro, que es diputado nacional, que no preside el bloque, lo preside Juan Manuel López. Perdón, ahora, digamos, está la coalición cívica dentro de lo que es Hacemos Coalición Federal, pero que es el presidente de la coalición cívica a nivel nacional, quienes tratan a la ligera de traidores a quienes resguardamos la independencia de poderes, deberían primero conocer la Constitución Nacional del país que gobiernan. Así sabrían qué actos son considerados traición, entre ellos otorgar facultades extraordinarias a gobiernos o personas. Un mensaje dirigido, me parece que está claro, al presidente de la Nación, a Javier Milei. Bueno, la coalición cívica tiene además una posición histórica, no vota a favor de delegaciones de facultades, esto no es con Milei, esto es históricamente, así que bueno, acá un poco lo que ve la coalición cívica, y ahí, digamos ya en la oposición más dura, en el peronismo, hay un comunicado de los diputados y senadores de la Patagonia, que dice que quienes representamos a la Patagonia en el Congreso Nacional nos mantuvimos firmes y unidos para defender el derecho de nuestras provincias ante el avance de la ley ómnibus. O sea, acá claramente ya está sentada la posición de que la ley ómnibus la ven como algo negativo. A partir del trabajo conjunto pudimos frenar los cambios propuestos por esta ley, que no hacían más que deteriorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Seguiremos trabajando para detener las políticas que, con la excusa de hacer un esfuerzo para transformar el país, lo único que logran es dificultar el día a día de lo que vivimos en la Patagonia.
Recordemos que se había colado también muy fuerte la discusión sobre zonas frías, el fideicomiso que subsidia la tarifa de gas en zonas que tienen muy bajas temperaturas en invierno y que obviamente es muy importante lo que tiene que ver con el gas, con la boleta de gas básicamente, no solo en la Patagonia, también hay muchos distritos en la provincia de Buenos Aires, creo que también en Mendoza. Pero bueno, esto es un poco algunas de las repercusiones y de posiciones oficiales que tuvieron algunos de los bloques después de la vuelta a comisión de la ley bases. Bueno, muy bien, gracias Pablo, porque en definitiva esto también se suma a las declaraciones, aprovechando las redes sociales, aprovechando las declaraciones periodísticas que han tenido diferentes integrantes de este Congreso Nacional y en referencia también, de acuerdo a los bloques que iban perteneciendo, coincidían con lo que iban señalando también los comunicados oficiales desde el PRO. Y es verdad que el PRO, los 37 diputados del PRO han marcado una postura unificada en general y en lo que se llevó de discusión en particular. Distinto el radicalismo, que sí tuvo sus diferencias internas con Facundo Manes. Sí, de allí también me parece, Fernando, el agradecimiento que hubo por parte del presidente de la Nación después de que se retira del recinto el proyecto de ley base, un tuit que envió el presidente de la Nación agradeciendo y haciendo como, más allá del bloque de la Libertad Avanza, agradeciendo al PRO como uno de los sectores que apoyó el proyecto del gobierno nacional, ¿no? Me parece que eso hay que remarcarlo, fue como algo distintivo dentro de esa catarata de tweets que manda el presidente de la Nación desde Israel, con severas críticas hacia los opositores y a los gobernadores que pusieron de alguna forma reparos en este proyecto de ley, ¿no? Bueno, y ahí también los gobernadores han emitido su propio comunicado, también. Los propios gobernadores de Juntos por el Cambio, Así es. que se ven que por un lado, porque hay gobernadores de Juntos por el Cambio que responden al PRO, y que vieron que sus diputados aprobaron toda la discusión en general y aprobaron la parte que se discutió en particular. Y así todo han recibido cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo. Así es, sí. De hecho, decía algo así como... Cuando hablan de los gobernadores, hablan de todos los gobernadores. Sí, y ahora se están sumando también a los gobernadores del peronismo, los gobernadores aliados, digamos, del gobierno, a raíz de los recortes que hubo en términos de subsidios por parte del gobierno nacional, subsidios al transporte, todo lo que tiene que ver con partidas discrecionales, bueno, diferentes partidas que el gobierno nacional está recortando a las provincias y claramente, incluso en el plano educativo también, está la alerta y la respuesta concreta de los gobernadores, tanto aliados como opositores. Claro, bueno, y este es el clima que en definitiva lleva a de qué manera se puede ir retomando el diálogo en la República Argentina y cómo se puede ir retomando el diálogo puertas hacia adentro del Congreso Nacional, ¿no? Sí. Con todos estos antecedentes. Con todos estos antecedentes que venimos señalando, y bueno, por eso creo que en algún momento mencionamos que va a estar difícil encauzar, ¿no? Me parece una agenda legislativa, pero es lo que va a tener que suceder a partir del 1 de marzo, porque no solamente de medidas económicas vive un gobierno, sino que además va a tener que tener su propia impronta legislativa, va a tener que tener sus iniciativas y va a tener que intentar coordinar con estos bloques dialoguistas una agenda, ¿no? Una agenda posible, por lo menos, tal vez no la de máxima, tal vez no la que querría el presidente inicialmente, pero alguna agenda posible que permita al Congreso funcionar. Además. Ayer un diputado nacional me decía, lo primero que hay que hacer es restablecer la relación del Poder Ejecutivo con los gobernadores. Y para eso es necesario discutir lo que se dejó afuera de la discusión de la ley de bases, que es el capítulo fiscal. Y el capítulo fiscal, en la hora de discutir eso, se tiene que discutir de qué manera hay herramientas coparticipables entre la nación y las provincias. A partir de ahí empiezan a calmar las aguas y digamos que la política puede empezar nuevamente a reencauzarse. Hoy estamos lejos de eso, claramente, porque hay un diálogo cortado totalmente entre el gobierno nacional y las provincias. No solo eso, sino que hay una decisión concreta del Poder Ejecutivo, trasladado en medidas concretas de recorte
a subsidios, como decíamos recién, a fondos concretos que iban para las provincias, con lo cual, y estamos lejos también de aquella idea que planteaba también el Gobierno Nacional de sentarse a la mesa con los gobernadores para discutir un nuevo pacto fiscal. Claro, ¿no? Ese es otro de los temas que a esta altura estamos muy lejos, me parece, de poder llevar adelante. Bueno, vamos a... Sí. No, sí, que yo quería agregar eso del pacto fiscal, digo, porque me parece que es un punto importante, que lo mencionó en algún momento Guillermo Franco, que terminaba de quedar claro si era rediscutir el paquete fiscal o un pacto fiscal. Claro. Bueno, un pacto fiscal es mucho más ambicioso. O a lo mejor el paquete dentro del pacto. O el paquete dentro del pacto. Involucra a las 24 provincias. Claro. No es moco de pavo, y además tenés que meterte en los tributos provinciales. Exacto. Es decir, hoy está muy lejos, como dice Martín. El panorama era, discutamos el pacto fiscal una vez que en un par de semanas se termine de discutir la ley de bases. Sí, era como contrapartida a evitar la coparticipación del impuesto país. Exacto. Claro. Y buscar ahí qué alternativas había para mejorar lo que es el ingreso principalmente para las provincias. Habló con Diputados Televisión la diputada nacional Germana Figueroa Casas del PRO por la provincia de Santa Fe de esta manera. No es fácil porque es como que muchas cosas que uno fue avisando, por lo menos lo hizo nuestra secretaria de bloque, el presidente, o sea, Silvia Los Penato, Cristian Ritondo, constantemente lo planteaban. Cuando uno quiere tener una ley, tiene que juntar los votos. Tiene que hacer el poroteo, tiene que hacer todo un trabajo que no sé, eso, viste que ahora están diciendo que les dijeron una cosa e hicieron otra, eso no lo podemos saber nosotros, porque nuestro bloque actuó como se había comprometido, trabajamos muchísimo tratando de que esta ley salga y ayudando y colaborando en todo. Ahora quedará el balance, lo tendrán que hacer en el oficialismo y bueno, cada uno de los bloques sabe por qué actuó como actuó. Nosotros también lo fuimos diciendo, lo he dicho en alguna entrevista que hemos tenido con ustedes. La verdad es que era muy ambicioso el proyecto, con temas que había que priorizar, es cierto. Sin duda. Lo que pasa es que, viste, nosotros estamos en una posición que creemos que si uno no le da herramientas a quien eligió la gente, es difícil pedirle que haga ese cambio que pidió la gente también. Al principio, cuando apareció la ley, parecía que no se iba, que era intransigente, que no se iba a escuchar nada. Luego, a lo largo de estas charlas, de las reuniones que tuvimos y todo, se fueron dejando de lado capítulos que a lo mejor había tiempo. Después nos sorprendieron dejando de lado el capítulo fiscal, que la verdad que era una preocupación. Pero la realidad es que durante todas las charlas que uno iba teniendo informalmente con otros diputados y todo, se veía que los votos para muchos de los artículos no estaban. Y si lo veíamos nosotros, que no éramos los que estábamos negociando, supongo que la Libertad Avanza también lo debía ver. Ahí estaba la reflexión de la diputada Germana Figueroa Casas de cómo vivió cada uno de los momentos, en definitiva, y los cálculos que iban haciendo cada uno de los diputados de manera particular y personal, y cómo veía que había artículos que era difícil que el oficialismo pueda lograr mayorías, porque bueno, la discusión que se había dado seguramente en general o se había dado en las comisiones ya iban marcando muchas diferencias, y que esas diferencias, con el correr de las semanas y con el correr de los momentos legislativos, como fue la aprobación digamos, de las órdenes del día para poder llevar al recinto en los dictámenes, ¿no? La aprobación de los dictámenes primero y después la aprobación en general, ya iban marcando la posibilidad de esos resultados adversos para la Libertad Avanza. Claro, en la medida que no se iban subsanando esos reparos o esos pedidos de modificaciones que vos estás mencionando, se podía advertir tal vez un resultado negativo. Exacto. Al punto que cuando uno podía hablar con algunos diputados, legisladores más referenciados en los gobernadores y demás, circuló la hipótesis o la idea de impulsar el impuesto país, para que sea coparticipable. Hay quienes te dicen,
era una decisión tomada. Claro. Más allá de que Franco justo el día anterior había dicho que si eso avanzaba lo iban a vetar. Sí. Pero bueno, ya entras en un tironeo, ¿no? Claro. Porque más allá de que el Ejecutivo lo vete y no se ponga en práctica, no deja de ser todo No, claro. una situación política, una lectura política, un hecho político. Exacto. Es Así más, que había diputados que ya estaban hablando entre diferentes bloques, pensando en si se aprueba lo del impuesto país y el presidente veta la coparticipación del impuesto país, el Congreso también tiene una herramienta, que es rechazar el veto. ¿No? Insistir claro, con un número, una mayoría especial, rechazar ese veto. Ya había algunos diputados que empezaban a construir mayorías. Sí, tal vez de bancadas que uno a priori dirían no van a tener demasiados puntos de contacto en común. No, seguro. El tema que para construir mayorías contra alguna iniciativa del gobierno nacional, la base para iniciar el diálogo, digamos, o el conteo, la base ya son 109 diputados. Claro. Entre los diputados que tiene el bloque de Unión por la Patria y el bloque de Frente de Izquierda, ahí estamos, 104, 105. ¿No? Sí, exacto, esa es la base. Después de ahí empiezan a hacer la construcción. En el día de mañana está viajando hacia Roma el ministro del Interior, Guillermo Franco. Se va a sumar a la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei, que también va a llegar a Roma el día sábado, para preparar lo que va a ser la visita al Papa Francisco en el Vaticano el día lunes. Pero atención, porque el sábado puede ser un día de definiciones, va a haber una reunión importante, ahí van a estar obviamente parte de la comitiva que está hoy. Se sumaría también Santiago Caputo, está Diana Mondino. Bueno, esta reunión puede ser la ministra Petovelo también está viajando. Exactamente, está Petovelo. Esta reunión, digo, este encuentro de Francos con el presidente Javier Milei puede ser muy importante, porque Franco fue el que llevó adelante todas las negociaciones, quien le va a hacer una suerte de balance, un pasaje de todo lo que sucedió hasta ahora, y en función de eso dicen en la Casa Rosada que se van a tomar determinaciones. Así que va a haber que estar muy atentos, seguir este fin de semana largo, por cierto, pero un fin de semana donde me parece que va a haber definiciones desde, en este caso, desde Roma, ¿no? Claro. Donde va a estar la comitiva oficial. Bueno, Franco fue uno de los interlocutores que tuvo el Congreso con el Poder Ejecutivo. Claro. Y los gobernadores con el Poder Ejecutivo, ¿no? Así es. Es más allá de su función como ministro del Interior. Por eso digo, es su rol. Claro. Por eso digo que el viaje de Franco, me parece, a Roma para reunirse con Milei es un viaje muy importante, y ese encuentro me parece que va a ser decisivo para ver cuáles son los próximos pasos que toma el gobierno nacional, ¿no? Tanto con los gobernadores, como bien vos decís, como con el Congreso de la Nación. Y Santiago Caputo también viaja. Estaría viajando también Santiago Caputo, se sumaría a la comitiva. Que también estuvo en las conversaciones. Exactamente. Estuvo. El martes estaba acá, acá enfrente, pero estaba reunido y estaba formando parte de las negociaciones. Claro. Exactamente. Claro. O sea que la información del presidente, más allá que ya tiene esa información, porque se han comunicado con él y todo, pero en esa reunión van a estar información de primera mano. Así es. Aquellos que estuvieron hablando con los bloques dialoguistas y saben qué es lo que pasó. ¿Por qué 744 votos después se pasó a no poder aprobar un inciso? ¿No? Entonces, es ahí, y saber también, en definitiva, cuáles van a ser los pasos a seguir con este proyecto, repetimos, de ley de bases que esta semana el Poder Ejecutivo y el propio oficialismo, la propia Libertad Avanza, retiró del recinto de la Cámara de Diputados cuando estaba su tratamiento. Habían llegado a discutir hasta el 6. Sí, el artículo número 6, el último que se discutió. Y después se retiró ya el proyecto a partir de una propuesta del diputado Sago, y ahí estamos en Foca Cero nuevamente con la ley de bases. Bueno, llegamos al final de esta segunda edición. Pablo, gracias. A ustedes. Martín, gracias. Por favor. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esta fue la segunda edición. Gracias y nos reencontramos.